Abrimos nuestras Biblias en Primera de Juan, la carta del apóstol Juan, no el evangelio de Juan, sino la carta al final de nuestras Biblias, casi al final, la primera carta del apóstol Juan. Allí la abrimos en el capítulo 3, vamos a leer versículo 1 al 9, versículos 1 al 9. Hemos estado hablando acerca de santificación. Santificación. Vamos a leer esta porción de la Escritura y continuaremos hablando de este tema de una manera que yo espero que va a ser poderoso y de bendición en tu vida. Comenzamos en el versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hemos titulado esta parte de la serie, que ya nos ha llevado varias semanas. A propósito, pueden ver los mensajes en el website, lo pueden escuchar el audio en el website y pronto tendremos video también. Por ahora pueden ir allí en Facebook, a YouTube, y poner Tamiami Baptist Church y va a haber un pequeño pedacito, porción del mensaje hasta que lo tengamos completo también en video en el website. Hemos titulado esta parte de la serie Santificación, pecadores pero no practicantes. Pudiéramos decir pecadores, a la pregunta pecadores sí, practicantes no. Y la gran pregunta que se levanta para nosotros, si los hijos de Dios no practican el pecado, es ¿qué quiere decir no practicar el pecado? Hemos preguntado qué actitud y relación tiene el creyente con el pecado. En la santificación nosotros somos llamados, ¿verdad?, a una vida con la cual luchamos contra el pecado. Una vida en la cual nos movemos en santidad y en justicia y en obediencia. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? El qué debemos hacer está bien claro. Y yo creo que todas las personas conocen lo que se pide de nosotros. ¿Verdad que sí? Lo que se pide de nosotros es los mandamientos. Obediencia a los mandamientos de Dios. Obediencia que se resume en amar. En amar a Dios. En amar a Dios dice la ley ¿cómo? Perfectamente. Y en amar al prójimo también. Como a nosotros mismos. De una manera también cabal, perfecta, total. Eso es lo que se pide de nosotros. ¿Cuántos aplican para ese trabajo? Lo que se pide de nosotros es que amemos perfectamente, y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios para nuestras vidas en la santificación es a una vida de obediencia a sus
mandamientos. El problema es que las personas, muchos, cuando nos han enseñado la santificación, nos dicen lo que debemos que hacer y después, para decirnos cómo debemos hacerlo, nos vuelven a decir lo que debemos hacer. ¿Se dan cuenta? Es decir, el camino en la santificación se ha enseñado de esta manera. Yo te digo que debes ser santo. ¿Y cómo lo hago? Debes ser santo. Nos han enseñado en la santificación que la respuesta a ser santo es el imperativo y el mandato de la obligación delante de Dios. De esa manera, la forma en que nosotros caminamos en la santificación es simplemente obrando, dándole obediencia ¿a qué? A esa ley. Y se nos dicen, ¿cómo vamos a caminar en santidad? La respuesta es, pues tienes que ¿qué? Que obedecer. Pero esa no es la respuesta al cómo. Esa es la respuesta al qué. El qué pregunta en la santificación qué debemos hacer. Y el qué es obedecer los mandamientos. Pero el cómo, la Biblia no lo responde con la misma respuesta. El cómo, la Biblia no lo responde dándote otra vez el mandamiento a obedecer. Y ahí es donde está, hermanos, la clave de poder vivir una vida cristiana victoriosa. Si nos ponemos nosotros a averiguar cómo es que se vive la vida cristiana victoriosa, estoy seguro que muchos sacarían una lista y dirían, pues la vida cristiana victoriosa hay que vivirla. Bueno, primero hay que asegurarse que ya tenemos gracia. ¿Ya la tiene? Gracia. Ok, checked. Entonces ahora vamos a remangarnos las mangas, ¿verdad? De nuestras camisas. Ustedes han visto las personas cuando van a trabajar, ¿verdad? A veces los presidentes cuando están en campaña, los candidatos, ¿qué hacen? Ahí sus camisas, ¿qué hacen? Se las remangan ahí bien. Y si luce un poquito ahí desfigurada, mejor todavía, para que parezca que estamos trabajando ¿cómo? Mucho, ¿verdad? Parezca que estamos trabajando mucho. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos estado en nuestro trabajo y ha llegado el jefe y de pronto ¿qué hacemos? Estamos trabajando mucho, estamos muy ocupados, ¿verdad? Pues la idea de la santificación ha sido, creímos en Cristo por la fe, por gracia, pero bueno, ya somos salvos. Ahora tenemos que dedicarnos al verdadero trabajo del cristiano. Y el verdadero trabajo del cristiano es remangarnos ahora las mangas y ponernos a trabajar, darle pecho a esta ley y a tratar con toda la fuerza, con toda la diligencia de mi corazón, a obedecer esa ley. De eso se trata la vida cristiana. Ahora ahora nosotros ponemos la lista y vamos a describir quién es el que está trabajando fuerte. Bueno, vamos a poner la lista, ¿verdad? Es decir, bueno, en la parte de arriba de la lista tiene que ser, ya eres miembro de la iglesia. Ok, tienes ahí una palomita. Ya te uniste al grupo de vida, tienes ahí otra palomita. Estás viniendo regularmente a los servicios de la iglesia, tienes ahí otra palomita. ¿Cuántas veces estás orando al día? Bueno, ¿cuál es la nota? Bueno, si son 3 veces, excelente. Si son 2, pero te damos una nota que pasa. Si es una, ¿y cuántos minutos oras? 3 horas marca, 3 horas, 2 horas, 1 hora. ¿Estamos marcando ya? Sí, porque nos van a dar el report card al final del día. ¿En qué ministerio estás sirviendo? Porque el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. No, yo tengo que servir. Si yo no sirvo, no sirvo. Ay, Dios mío, las personas van a pensar que no sirvo. O tengo que servir para poder tener algún valor. Check, yo sirvo también. ¿Y cómo estás tú actuando con tu vecino? ¿Cruzaste a la viejita la calle ayer por la tarde y le diste las gracias al que te atendió ahí en el supermercado? ¿Hiciste trabajo voluntario en tu comunidad? Sí. Check. Al final del día, déjame revisar cómo está mi vida espiritual. Está bien. Estoy santificado.
Estoy creciendo en santidad. Porque las listas que yo he puesto como el estándar para lo que es ser una buena persona, para lo que es ser un buen religioso, un buen cristiano, para lo que es ser un santo, yo la estoy cumpliendo. Y hay super santos. Hay super santos que dan todo su dinero a los pobres. Check. Pero eso es en la categoría de super santo. Hay otros super santos que toman un voto de castidad y se encierran en un convento. Ese sí es un super santo, pues. Lo ponemos en la categoría de super santo. Y nosotros, entre los bautistas, nosotros somos misioneros, ¿verdad? Pues yo me he pasado mi vida en las misiones. Pues eso está ahí en mi resumen. Y yo soy muy santo porque he dedicado mi vida a las misiones. Ahí está. Cuando entonces alguien quiere añadir más a esta lista, porque podemos añadir más, la lista esta es muy importante, hermanos. Si no nos aseguramos que esta lista esté completa, no vamos a poder, ¿qué? Santificarnos bien. Y no vamos a crecer en aprobación delante de Dios. Y no vamos a poder ser más santos mañana que hoy. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que nuestra lista esté completa. Pues entonces hay que vestirse de cierta manera. Y entonces hay que ponerse las corbatas. Porque por sus corbatas los conoceréis. O hay que ponerse el traje. ¿Qué más hemos conocido en nuestras vidas? Y entonces hay que botar todos los televisores de la casa. Porque eso sí es ser santo. Pues entonces no voy más al cine. Porque eso sí es ser santo. Y yo no soy como quienes, como esos que lo hacen. Ni siquiera como esos en la iglesia que no tienen la lista. Están perdidos sin la lista. No, tú estás perdido con la lista. La lista te ha perdido. ¿Cómo comienza? ¿Y cuál es la fuerza, la energía, el poder, la motivación para una vida de santidad? No es lo que nos han enseñado. Es lo que enseña la Biblia. No es las tradiciones, las listas de los hombres. Pero la Biblia enseña eso, pastor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Nos dice por qué no practicamos el pecado. ¿Y qué quiere decir no practicar el pecado? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios automáticamente se le cerró la práctica del pecado. Y no estamos hablando del comportamiento pecaminoso, porque las listas van diseñadas a controlar comportamiento externo. No adulterarás, check, no estoy adulterando. No mentirás, no he dicho ninguna mentira hoy. No robarás, yo no he robado nada. ¿Y sigue la qué? La lista, inclusive ahora con la ley, supuestamente. Los fariseos tenían sus listas, ¿verdad? Y ellos por la lista, ¿qué decían que ellos eran? Justos. 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 La lista. Hermanos, tenemos que aceptarlo. Estamos adictos a la ley. Estamos adictos a vivir por ley. El ser humano de nacimiento, Dios ha puesto una ley de bien y mal en su corazón. Y porque esa es la naturaleza del ser humano, el ser humano sin el Espíritu de Dios se santifica. ¿Por qué? Por ley. ¿Qué quiere decir que se santifica? Si hay gente que no quieren. Hermanos, el primer pecado que hay que arrepentirse
Dice la palabra de Dios que la idolatría es ¿qué? Pecado. Ustedes recuerdan allá en el huerto del Edén cómo entró el pecado al hombre. El pecado entró en el hombre porque se portó mal. No, el pecado entró en el hombre porque el hombre quiso ser igual a. El pecado entró en el hombre porque el ídolo que domina todos los demás comportamientos en nuestra vida es el ídolo y el deseo de yo ser Dios. ¿Cuáles son las características de un Dios? Un Dios está ¿en qué? Control. Alguien ha dicho que si tú quieres que las personas se pongan bravas, predica la ley. La ley nos dice qué hacer, ¿verdad? Pues ¿a quién les gusta que nos digan qué hacer? A nadie nos gusta eso, ¿verdad? Tú quieres que las personas se pongan bravas, predican ley. Hay pastores entonces que dicen, yo voy a predicar un mensaje poderoso. Las personas se van a poner bravas con mi mensaje porque les voy a predicar la ley. Y salen, todas las personas están bravas y dicen, he predicado un mensaje poderoso. ¿Tú quieres que las personas se pongan muy bravas? Predica gracia. Cuando tú le dices a las personas qué hacer, las personas se ponen bravas. Pero cuando tú le dices a las personas que no pueden hacer nada, entonces se llenan de hostilidad, de ira, porque les has quitado el ídolo de ser un Dios. La ley nos entrona. Pastor, ¿pero qué ley tienen aquellos que están en motocicletas allí haciendo 20,000 cosas malas y criminales? Su propia ley. ¿Qué ley? Yo hago como a mí me plazca, como a mí me parezca. Fíjense, hay dos tipos de ley. Una ley que es por la puerta de atrás y otra ley que es por la puerta de adelante. La ley que es por la puerta de atrás, porque ley es que yo soy Dios, yo me entrono, yo hago como parezca, yo me salvo a mí mismo, yo determino mi futuro, yo determino mi vida. Lo que yo hago es lo fundamental para llevarme y para moldear mi destino. Yo soy mi Dios, yo estoy en control, yo determino el término, el lugar en mi vida y a dónde voy a ir. Pues esa justicia propia, hay una justicia propia, como dice un autor, de una puerta de atrás, donde el hombre lo hace como rebelde. Dice, a mí nadie me va a decir lo que debo hacer. A mí nadie me va a poner ninguna regla. Yo voy a violar todas las reglas y yo voy a poner mis propias reglas. Eso es ley. Yo voy a poner mis propias reglas. Yo voy a decir qué es lo que hay que hacer. Y hay otra justicia propia del mismo ídolo, de la justicia propia de ser un Dios que dice, yo voy a escuchar cuáles son las reglas que debo cumplir. Y una vez que yo tenga la lista de todas las reglas, entonces como yo puedo darme a la tarea de justificarme y de hacer todas estas cosas y de ganar mérito y de poner al final del día algunas otras cosas en mi lista, pues yo me voy a la tarea de hacer, de esforzarme, de ser diligente para al final del día poder terminar con un reporte que diga, has ganado mucho crédito. Ese es el legalismo religioso de la puerta del frente. Pero los dos son ley. Los dos son ley. El escándalo y la ofensa está ¿dónde? En la gracia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy listo para hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Nada. ¿Cómo? ¿Cómo que nada? Dame cualquier cosa, pero ahórrame la ignominia. Ahórrame la ignominia y la humillación de no tener que hacer nada. Ahórrame la ignominia y la humillación de que me digas que no puedo hacer nada. Porque nada en mí
puede lograr algo. Ahórrame esa humillación, Dios. Dame una ley por la cual vivir, para al final del día poder decir: tengo algo, he ganado algo. Así hemos hecho la santificación en nuestras vidas. La ley nos ofende porque nos dice qué hacer. Sin embargo, la gracia nos ofende aún más porque nos dice que no hay nada que podamos hacer, sino que todo ha sido hecho. Por eso mataron a Jesús. Por eso dice la palabra en 1 Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Antes de darnos el mandamiento, ¿verdad?, y darnos la descripción de la voluntad de Dios para nuestra vida, la palabra de Dios quiere que tú siempre tengas en mente delante de ti quién tú eres, lo que Dios te ha dado, lo que ha hecho por ti y para ti. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Dónde comienza esto de no practicar el pecado? Mirad, ¿cuál amor? ¿Por qué dice cuál amor? Porque no es cualquier amor. Porque no es un amor que dice: si tú haces esto, yo te doy tal cosa. Si tú cumples estos requisitos, yo entonces te recompenso y te amo. Pero si fallas en algo, en algún momento tu aprobación está conectada al hecho de que tú, ¿qué?, me des lo que yo te pido. ¿Qué amor es ese? El amor del mundo. Por eso es que las personas entran en matrimonio y dicen: el matrimonio es 50-50. 50-50. Yo hago, tú haces. Y en la medida que tú te mantengas haciendo tu parte, entonces yo voy a responder ¿con cuál? Con la mía. Pero gloria a Dios que hay alguien que sabe casarse y que se casó sin esa filosofía. ¿Quién fue? Jesucristo. Que se ha casado con su iglesia cuando aún éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no podíamos hacer nada por Él, cuando no podíamos acercarle a Él, cuando éramos hostiles, cuando estábamos siguiendo el camino de idolatría, de ser nuestros propios dioses, ya sea por la puerta de adelante en religión o por la puerta de atrás en rebeldía. Cuando nosotros queríamos imponer nuestra propia justicia, vino aquel que es justicia perfecta delante de Dios y nos rescató y nos reconcilió con precio de sangre, la muerte expiatoria de Jesucristo. ¿Qué hizo ahí? Nos amó. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Por qué es que es cuál amor y no qué amor o un amor? Porque es un amor incondicional. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La ley promete vida si mi obediencia es perfecta. La ley promete vida si tu obediencia es perfecta. El que quiera ser justificado por la ley tiene que ser un hacedor de la ley, dice la palabra. Así que 1 Juan no puede enseñar que para nosotros tener vida y para nosotros tener vida eterna con Cristo, tenemos que hacerlo obedeciendo los mandamientos, y que si en algún momento nosotros somos desobedientes o caemos, perdemos la gracia y el amor de Dios. Eso es lo que circula hoy en muchos círculos evangélicos. Pero la palabra dice: mirar cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué tipo de amor? Un amor incondicional. Eso es lo que dice también allí en 1 Juan
Primera de Juan comienza dándonos a nosotros el poder y el cómo de la santificación. ¿Cuál es el poder y el cómo de la santificación? Que yo he sido amado, aceptado y reconciliado en el sacrificio de su Hijo. Pastor, pero yo pensaba que eso nada más era para salvarme y después ya no tengo que pensar más en eso. Tengo que ahora hacer y hacer. Oh, no, hijo, ahí es donde ha estado el error. El Evangelio es el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Cuando vinieron a preguntarle a Jesús, ¿qué obras debemos hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Juan capítulo 6. La obra de Dios es creer en aquel a quien el Padre ha enviado. Creer. ¿Creer qué? ¿Creer qué? Creer esto. ¿Qué es lo que creemos? Dice la palabra en Primera de Juan. Dice, comenzando en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Dónde comienza esta luz? Nosotros andamos en luz, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué quiere decir esto, andar en tinieblas? Las personas enseguida identifican el andar en comportamiento pecaminoso. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se interpreta, si nos portamos bien, entonces tenemos comunión y tenemos salvación. Pero si no nos portamos bien, entonces perdemos la salvación. Entonces la gracia, el favor y la aceptación de Dios ya no está con nosotros. Pero dice esta palabra explicando qué quiere decir el andar en luz. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aquello mismo que nos dice, pórtate bien para que estés en luz. Si al final del día nosotros terminamos y por la lista decimos, hoy me he portado bien, hoy he andado en luz, hoy yo no he pecado. Dice la palabra entonces que andas ¿en qué? En tinieblas. En tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el pecado es simplemente el comportamiento pecaminoso. Y por eso la lista de las cosas que hagamos o dejemos de hacer. Pero ¿y qué hay de tu corazón? Es muy fácil poner una lista, ¿dónde? Delante de mí. Es muy fácil ponerla. ¿Verdad que sí? Eso no es lo que hacían los fariseos. Ponían ¿la qué? La lista. ¿Cuántos están detrás de la lista? Para estos fariseos, la lista les permitía terminar el día y decir, he tenido un buen día. Hoy he caminado en santificación. Hoy, quizás en algún momento no he pecado. O he pecado menos. He pecado menos hoy. Dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, ¿nos qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La práctica del pecado se cierra, como decíamos el domingo pasado, cuando viene la luz. ¿Recuerdan? Y la luz es precisamente lo que alumbra a las tinieblas de nuestro corazón, no al comportamiento. No al comportamiento pecaminoso. Jesús decía, si no tienen una justicia más grande que la de los fariseos, no podéis entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. ¿Y cuál es la justicia más grande que la de los fariseos? Una justicia que es más grande que el comportamiento externo. Una justicia que es más grande que la lista. Pero los fariseos y nosotros somos esos fariseos porque estamos adictos a la ley.
porque decimos en la justificación es por fe, pero ahora en la santificación es por la ley y obramos por ella. ¿Y por qué es que estamos adictos al obrar? Porque el obrar nos trae el control de vuelta. Quítamelo en la salvación, pero devuélveme en la santificación. El obrar en la santificación resucita al viejo Adán. Y le dice, aquí tienes una fórmula. Adán, te asustaste un poquito. Imagínate, yo pensé que me iban a dejar atrás. Yo pensé que ya no se iban a acordar de mí. Gracias. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Una lista por ahí. Claro, aquí está. Ay, qué bueno, estoy vivo todavía. Qué susto me dio. Esta gente hablaron de gracia y me asusté. Pero bueno, ya volvieron a lo que yo conozco. Y ya entonces estoy ¿cómo? Calmado. Pero sigue hablando de gracia para que tú veas. Sigue hablando de gracia para que tú veas las rodillas del viejo hombre temblar. Sigue hablando de gracia. Quita la lista, quita la fórmula, quita las prescripciones y ven a primera de Juan 3:1 y di, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y párate ahí para que veas al viejo Adán temblar. Al viejo Adán temblar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Nada! Mirad. ¿Qué haces? Mirad. No, pastor, no, eso no puede ser. No puede ser verdad. No puede ser así. ¿Por qué? Es la gracia, pero. La gracia, pero. La gracia, pero. Y los peros y los frenos en la gracia es el viejo Adán que no se acostumbra a la justificación. No se acostumbra a que no tengo que hacer. Pastor, eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo para el enemigo. Por eso el enemigo lo odia. Es peligrosísimo para Satanás que hay una persona que se sepa libre, que no tiene que hacer nada. Porque todo lo ha sido hecho para él y por él. No tengo que hacer nada para que me acepten ya. No tengo que servir para servir. No. Tienes que dejar de servir para poder servir. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso, pastor? Pero amigos, hermanos, Pedro, a mí no me vas a servir porque yo sirvo. No, pero ¿qué tengo que hacer? Dime qué tengo, porque yo estoy dispuesto ¿a dónde? A ir y dar mi vida. Me remango las mangas. Yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel. Yo, Pedro, el bravucón, aquel que establezco las cosas por mi fuerza. Esa ha sido mi forma. Es la forma natural del hombre. Yo estoy dispuesto a hacer. Y el Señor tenía que darle a Pedro la clave de la santificación. Y es que no sirves. Y necesitas dejar que alguien te sirva. Que alguien te sirva. ¿Qué nos sirve? La palabra del Evangelio. Es lo que nos sirve. Es lo que nos sirve la mesa. ¿Para qué es la iglesia? Para venir a ser servidos. Pastor, nadie aquí va más a hacer nada. No tienes que hacer nada. Solamente lo que te pido es que seas servido. Solamente. Lo único que yo te pido es que puedas sentarte a una mesa que se ha servido. Y solamente que pruebes de lo que se te ha servido. Que pruebes de la gracia de Dios. Que pruebes. Que pruebes de la libertad de los hijos de Dios. Que pruebes de una gracia que es más radical de lo que tú alguna vez has concebido. Que pruebes de una gracia que no es solamente al principio, sino que es en el medio, es hoy, es mañana, es esta tarde, es pasado, es mañana. Pastor, pero ¿cómo sé que terminé el día bien? Bueno, ¿quieres la lista? El viejo Adán dice, dame la lista. Nosotros entendemos la lista, ¿por qué? Porque nos gusta. Porque nos gusta mantener, ¿qué? Control. ¿Quién no quiere tener control?
la respuesta, el resultado de nuestra vida permanece en nuestras ¿qué? En nuestras manos. Dame 3 pasos felices para un matrimonio exitoso. Dame la prescripción para amar a mi esposa. Dame la fórmula para que mis hijos crezcan y sean hombres de Dios. El viejo Adán dice, no me mates, dame algo para hacer. ¿Quiere decir que no tenemos un mandamiento? No. Tenemos el mandamiento y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El problema de la iglesia ha sido que hemos recibido el qué, pero al cómo le hemos dado respuesta también con otro qué. Ama a Dios. ¿Y cómo lo hago? Ámalo. Ama a tu prójimo. ¿Y cómo lo hago? Amándolo. Entrégate y sirva a tu esposa. ¿Y cómo lo hago? Entregándote y sirviéndote. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Me estás dando la ley. Yo la entiendo. Yo la conozco. Que alguien me diga cómo. Que alguien me diga. Pero para eso tenemos que ser liberados. ¿De qué? Del ídolo de mi justicia propia. Del ídolo del legalismo de la puerta delantera o el legalismo de la puerta trasera. Ambos son letales a la iglesia. Ambos son letales. Legalismo es, si yo hago algo, Dios se agrada en mí. Dios se agrada en mí. Tengo que hacer algo para que Dios se regocije, me acepte. Tengo que hacer algo para acercarme más a Dios. Tengo que hacer algo para yo crecer en el camino hacia Dios. Tengo que hacer algo para que Dios me bendiga. Tengo esta fórmula, es lo que es igual a la bendición de Dios en mi vida. Estos pasos, si yo los sigo al pie de la letra, son los que van a asegurar la bendición de Dios en mi vida. ¿Y qué si yo te dijera que toda bendición en tu vida ha sido de gracia? Pastor, pero yo he hecho cosas buenas. Pero pastor, yo he seguido la fórmula. Dios te ha bendecido de gracia. Pastor, pero yo cumplí la lista. Por eso es que Dios me ha bendecido. Si fuera por la lista, no hubieras visto el sol del día. No hubieras podido levantarte mañana. Si fuera la lista, tus hijos estarían en prisión. Si fuera por la lista, tu matrimonio no existiría. Si Dios te dejara trabajar con la lista y no te diera la fuerza, la motivación y la energía para amarlo. ¿Y de dónde viene esa energía? No viene de la ley. Viene de, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. La ley parece safe. ¿Cómo se dice safe? Segura, algo que podemos, con la cual podemos tratar, porque nos da un sentido de qué, de la que la podemos administrar. Una fórmula yo la puedo administrar, ¿verdad que sí? Una fórmula yo la puedo ¿qué? Controlar, moldear, medir. Y nosotros en una sociedad que mide todas las cosas, nosotros en una sociedad que cuantifica todas las cosas, en una sociedad de éxito por lo que hacemos, pues este tipo de cristianismo viene a nuestra vida y no es más que el viejo Adán que no se acostumbra a su justificación, que es la santificación. Todos los días acostumbrarnos a que somos justificados en Cristo Jesús. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No nos acostumbramos a eso, ¿verdad? ¿Quién se acostumbra a eso? ¿Quién se acostumbra a oír que yo me levanto hoy? Y si somos sinceros con Dios, si somos sinceros, si estamos así, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero si nosotros practicamos la justicia, ¿qué pasa con la lista? Cae. Porque el practicar la justicia es caminar en luz. Y el caminar en luz
el caminar en luz pasa algo. Mira lo que pasa, vayamos un momentico a Filipenses capítulo 3. Déjame enseñarte a alguien que caminaba en luz y qué pasaba con él al final del día. La lista al final del día nos dice, good job, buen trabajo has hecho hoy, te has ¿qué? Santificado. Tu vida está ¿cómo? Bien. Ah, qué bueno. ¿Cuál es la lista de mañana? Pues aquí tengo más para que sigas creciendo. Había una persona que una vez en un grupo de vida me decía, mira, yo traje un mapa de los Estados Unidos y ese mapa son todos los estados, ¿verdad? Vamos a poner ahí todos los pecados que vamos a conquistar y todas las áreas de nuestra vida en las cuales vamos a conquistar. Le dije, no, disculpa, pero ese método no es el que seguimos aquí. Eso fue hace mucho tiempo ya. La gracia está en nosotros percolando, la gracia ha estado en nosotros de una manera fertilizando nuestras vidas por largo tiempo. Este es un ministerio que a donde Dios nos lleve lo va a hacer en gracia. No porque, pastor, al final del día vamos a poder mirar en el grupo de vida y vamos a decir, ¡wow! Ya tenemos la tierra prometida. Qué triste. El viejo Adán queriendo ¿qué? Controlar. Bueno, vamos a ver a alguien que tenía una lista. Vayamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Comenzando en el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. La circuncisión decía que ellos tenían una lista y que la estaban ¿qué? Cumpliendo. Pero Pablo dice, no, ustedes no tienen ninguna lista. Nosotros tenemos la verdadera lista. Y es una lista perfecta, es una lista en el Espíritu. Los fariseos, nosotros cumplimos la ley, nosotros vivimos por la ley, nosotros vivimos el mandamiento reflejado en la circuncisión. Nosotros vivimos por la ley. ¿Y qué dice Pablo de esos obreros? No lo digo yo. Guardaos de los perros. ¿Qué es lo que hace un perro fiero y malo? Te muerde, te va a hacer daño. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hoy yo me negué tal cosa, debo ser mejor hoy que ayer. Eso es mutilar el cuerpo y es basura. Pastor, Jesucristo dice que nos neguemos a nosotros mismos. Vamos a ver qué pasa, pueblo. Esa es la ley es perfecta. La ley dice que no solo tienes que negarte una cosa, tienes que negarte ¿qué? Todas las cosas. La ley dice que no has visto personas piadosas por la lista. Judas, ese perfume había que haberlo ¿qué? Vendido. No, yo sí, hay que dedicarse a hacer obras de caridad, hay que hacer esto, estas cosas, todo aquello. Y si viniera la luz a tu corazón, ¿qué veríamos allí? No, yo sé lo que vemos afuera. Por fuera luce muy bonito, muy piadoso. Por fuera luce que te has negado. Por fuera luce que estás andando con ¿qué? Sin zapatos, desnudo, que has dado todas tus cosas para el mundo, que te has entregado a la humanidad. Por fuera luce que eres un super santo. Estás ayunando, estás haciendo tantas cosas. Por fuera luce bien muchas de esas cosas. Y tú mismo al final del día yo me pregunto si terminas diciendo, hoy sí, yo soy más santo. Hoy sí yo he hecho aquellas cosas que han hecho que Dios se agrade más en mí. Qué bueno que me ha dado esta lista para poder aquí guardarla. La lógica de la ley hace sentido, ¿verdad que sí? La lógica de la ley hace sentido. La lógica de la gracia no hace sentido ninguno. Porque te dice, no puedes hacer. No hace sentido. La gracia es completamente contra intuición del hombre. Se siente peligrosa. Se siente como que no es justa. Toma todo lo que parece que hace sentido y lo vira al revés. Como los amigos de Job que le dijeron, las buenas personas reciben buenas cosas, las malas personas reciben malas cosas. Tú estás recibiendo malas cosas, tú eres una mala persona.
La gracia no se mueve por ese sentido de racionalidad. Ofende nuestro sentido más profundo de justicia y de lo que es correcto. La gracia hace eso. La gracia descarrila nuestro tren de gloria. La gracia descarrila nuestro tren de gloria. En vez de calcular, en vez de planear, en vez de determinar, en vez de hacer y en vez de ser diligentes para poder lograr, en vez de todas estas cosas, la gracia nos deja con la opción, una sola opción. ¿Y cuál es esa sola opción? Descansar en los brazos de mi Padre Celestial. Hay un descanso para el pueblo de Dios. Descansar. ¿Por qué es que no has encontrado descanso aún siendo cristiano? Porque no conoces o no te han enseñado la gracia radical de Dios. La gracia radical de Dios. La gracia que hace que un hombre diga esto al final del día. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Las personas piensan, el tener confianza en la carne, pastor, es simplemente el que, bueno, nosotros lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús y en su fuerza. El no tener confianza en la carne es el no confiar en nada que tú hagas para tú crecer delante de Dios, ganar aceptación delante de Él, ganar favor, llegar a una meta espiritual. El no tener confianza en la carne es esto. El no mirar a lo que yo hago como el final y el objetivo en mi vida. La santificación hoy es el objetivo de la vida cristiana, es hacer algo. Cuando el objetivo en la vida cristiana es hacer algo, el tren estás montando y cabalgando en tu caballo de gloria. Pero cuando la gracia de Dios empieza a informar tu santificación, ese caballo se ha muerto, la luz se ha hecho en las tinieblas y lo que comienza a suceder es algo increíble y poderoso. ¿Qué comienza a suceder? No teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Bueno, tú eres muy santo. Vamos a ver. Yo soy muy santo también. A ver, ¿cuántas mujeres tú has tenido? Bueno, tantas. Yo tengo tantas. Yo nada más tuve una. Bueno, 1.5. Bueno, a ver, ¿desde cuándo tú eres cristiano? Yo soy cristiano desde que era niño. Y yo he cantado en el coro y he hecho esto y esto, aquello. Pues yo he hecho esto y esto. Ninguna confianza en la carne. Dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué decía Pablo? Al final del día, cuando él miraba su lista, decía que él era ¿qué? Irreprensible. Y hay cristianos hoy que miran su lista al final del día y exclaman también que son ¿qué? Irreprensibles. ¿Describe eso tu vida? Hoy he tenido un buen día. Hoy he sido irreprensible. Eso es porque te estás evaluando en la lista, mi hermano. Déjame enseñarte por qué no practicamos el pecado y dónde comienza. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué quiere decir amor de Cristo? ¿Por qué yo amo a Cristo? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Esto es amor, dice Juan el anciano. No que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó a... el amor que nos debe mover a nosotros es un amor evangélico. Es el primer amor. ¿Cuántos han oído un mensaje sobre el primer amor?
sobre el primer amor de obras. El primer amor es este. Si tú has nacido de nuevo, tú lo has hecho oyendo la palabra de absolución del evangelio que te dice: cuando tú no me amabas, cuando no hacías nada, yo lo hice todo por ti y estás perfecto en mí. Te he abrazado en mi justicia y eres un hijo de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Nada. Ese es el primer amor. Ese es el primer amor. Volvamos al primer amor. ¿Qué tenemos que hacer, pastor, para volver? Nada. Volver a mirar, a oír. ¿No se dan cuenta por qué la predicación es una anunciación? Si la predicación se vuelve en fórmulas, perdemos el poder de nuestra santificación. Del púlpito se debe todos los días anunciar el evangelio. El evangelio no fue para ayer y hoy me remango las mangas a obrar. El poder de la iglesia cristiana está en anunciar hoy: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, gratuito, próspero, abierto, abundante, incondicional, liberador. Dame a alguien que ha probado eso. Yo te voy a decir: ahí está la iglesia invencible. Ahí hay un verdadero santo. Ahí hay alguien que podemos seguir. Porque no está diciéndonos que sigan ¿qué? Su lista, sino nos está diciendo esto: lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ok, vamos a la santificación, porque al final del día tenemos que ser hallados en Él. Y si lo que Pablo está diciendo es que prosigo al blanco en la ley, todo esto se descarrila. Todo este pasaje exegéticamente se descarrila. Pablo está diciendo que su propósito y sus ojos en la vida cristiana están puestos en ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. ¿Se dan cuenta? Pablo dice: yo quiero que cuando Él regrese no me halle en una justicia por obras, sino que me halle en un amor de agradecimiento. ¿Qué lista hay con el amor? ¿Qué lista hay con el amor? Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe. Terminamos, hermanos. ¿Qué es lo que nos va a dar la fuerza en la santificación? ¿Cuáles son el apóstol Pablo, muy importante. El apóstol Pablo que decía esto. Ya no nos da tiempo, pero si ustedes van a Romanos capítulo 7. Discúlpame iglesia, me pasé hoy otra vez. Romanos capítulo 7, los voy a dejar con esto. Ahí en Romanos capítulo 7. Mira cómo terminaba Pablo el día. Pablo terminaba el día diciendo esto. Ahí en Romanos capítulo 7. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Aquí está la examinación de Pablo. Pablo se examinaba y veía esto. Romanos capítulo 7. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo terminaba el final del día declarando lo que dice Primera de Juan capítulo 1. Que el que habita en la luz y mora la luz reconoce su pecado. No comportamiento pecaminoso, sino la condición profunda de la maldad que mora en él. Eso es lo que hace que alguien no practique el pecado, porque ha puesto la señal que dice: ya aquí no vive ni reina el pecado, porque el pecado ha sido ¿qué? Expuesto, juzgado, descubierto. Y sigue diciendo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo se examinaba, al final del día, todos los días, Pablo decía esto:
miserable de mí. ¿Cuántos terminan el día diciéndole al Señor, cuando nos examinamos, ¿verdad? ¿Cuántos terminan el día examinándonos y diciéndonos, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Los fariseos quieren darte una lista para que termines el día. El apóstol Pablo nos enseña mejor y nos dice que si estamos en el camino de santificación, y todo aquel que ha nacido de nuevo está en ese camino donde el Espíritu está mortificando los miembros de Adán, y la mortificación comienza con decir, miserable de mí. La mortificación comienza expulsando a los ídolos de mi obra propia. Cuando los expulsamos a todos estos ídolos de obra propia y caemos delante de Él diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Hijo de Dios encuentra la respuesta para hoy, para esta tarde, para la noche, para mañana y para pasado. ¿Qué dice? Gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios. Esa es la adoración. Esa es la adoración. La lista no nos deja adorar, pero la gracia nos pone a decir, gracias doy a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre, hoy envío a la iglesia, Señor, habiendo sido servida. Padre, envío a la iglesia, Señor, en el poder de tu Espíritu, diciéndole que no pueden hacer nada por ellos mismos. Y Padre, que el camino de la santificación comienza, oh Señor, todos los días, no en hacer algo, sino en contar algo, realidad en mi vida. Padre, que esa realidad pueda ser que todos los días podemos reconocer por tu Espíritu que no tenemos justicia propia, ni santificación propia, ni mejoramiento propio en mí. Que podamos decir, miserable de mí, ¿quién me librará? Porque hoy he pecado y necesito misericordia, porque hoy mi corazón es malvado. No importa lo que haya hecho o dejado de hacer, y necesito, Dios, de un gran Salvador. Padre, permite que podamos allí terminar el día y allí comenzarlo para la honra y la gloria de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.